Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de hacerle una entrevista a Francisco Gembuel Pechené, coautor con Diego Jaramillo Salgado de este texto denominado Francisco Gembuel, una vida entre la formación del CRI y víctima del conflicto armado. Este es un libro que resume toda una experiencia de vida, todo un trayecto político, toda la referencia a una serie de procesos en torno a la organización de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca, que termina en una tragedia generada por la violencia que ha acompañado al departamento del Cauca desde tiempos inmemoriales. Francisco Gembuel pasa a ser parte de ese grupo de indios del Cauca que han sido parte de ese proyecto histórico de organización de los resguardos, de los cabildos, de los territorios indígenas, junto con Juan de Tama, con Quintín Lame, con Gregorio Palechor, con una serie infinita de víctimas de este conflicto, de Álvaro Chucué, el sacerdote Álvaro Chucué. Este libro tiene una situación de interés muy especial en este momento, porque nos narra todo un periodo desde cuando se hace inicio a procesos de reforma agraria en el Cauca hasta el momento en que se produce el asesinato del alcalde Marden Betancourt en el municipio de Jambaló, y cómo a partir de situaciones políticas se hacen procesos y procedimientos que son la esencia o que son la trama principal a partir de la cual gira el libro. El libro es editado por el Consejo Regional Indígena del Cauca con su programa PEVI y por la Universidad Indígena La Guaín, CRIC, en el departamento del Cauca. Nosotros queremos que don Francisco Gembuel nos cuente de manera directa cómo fue su inicio a esa actividad de liderazgo, a esa actividad social que lo lleva a hacer de su vida todo un proceso participativo, primero en la organización de la NUC y luego en la organización del CRI. Ajá. Bueno, pues realmente es maravilloso tener que hablar acá con el doctor Nelson. Hacía algún tiempo no nos veíamos. Bueno, el caso mío concreto es que en la época del gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, inicia un proceso importante. Por un lado, la necesidad de hacer reforma agraria, pero según el doctor Lleras en su momento, ve que solamente con el proyecto de reforma agraria, o sea, es decir, la expropiación o compras de tierra, como queramos llamar, no funcionaba. Entonces miró la necesidad de que era necesario organizar al campesinado a nivel nacional, porque consideró en su tiempo de que el campesinado estaba siendo maltratado por los gobiernos y por el mismo Estado. No los consideraba como sujetos de derechos, sino como personas o cosas allá en el campo, y que simplemente éramos pues personas que necesitamos vivir en una forma, no sé, en eso. Él miró ese problema, entonces incluyó al campesinado como un sector importante del desarrollo, para el desarrollo. Entonces nace la ley 135
en 1961, luego la organización campesina. Entonces, a partir de ese momento, con el interés de la gente, el apoyo de la gente, entonces organizamos la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, y ahí participaron en esa asamblea, participaron como más de 120 personas, todos terrajeros del campo, indígenas. Pues en ese tiempo yo no manejaba mucho la palabra indígena, nada. Entonces es ahí donde me doy cuenta que la mayoría pues estaban interesados en que necesariamente había que organizarse para poder participar con los programas de reforma agraria. Entonces se inscribieron, la mayoría se inscribieron en la asociación para luchar pues por la tierra, y resulta que en ese proceso encontramos una serie de documentos que ya hablaba de indígenas. Inclusive logré conseguir, pues un amigo me decía, habían cabildos, lógico, habían cabildos, pero los cabildos no trabajaban para los indígenas, sino para los políticos y la Iglesia Católica. No más, se dedican solamente a eso, a hacer todo eso. Entonces ellos no le interesaban luchar a favor de los suyos, ¿no? Y entonces cuando se comienza a hablar de la necesidad de tener un pedazo de tierra, entonces encontramos la ley 89, el decreto 74 de 1890. Yo me ponía a ver, bueno, ¿y esto qué es? Dijo, esto es lo que habla del derecho indígena. El derecho indígena era crear cabildos como gobierno pues local para que las comunidades indígenas fueran respetadas sus derechos. Bueno, todo lo que tiene que ver con derecho, ahí inclusive la tierra misma. Bueno, eso, era importante, pero más adelante, ya trabajando como usuarios campesinos, encontramos otra cosa mucho más importante: los títulos de resguardo. Entonces yo le decía, vea, ustedes han sido dueños de la tierra, o son dueños de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que trabajar a los terratenientes aquí? ¿Cómo hicieron para llegar los terratenientes aquí? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo hicieron? Ellos nos contaban una serie de cosas que sería muy interminable hablar. Entonces, vea, aquí habla encontramos un título de 1701, que eran ahora ya últimamente llamaron esos títulos, llamaban títulos coloniales. Sí, cédulas coloniales. Las cédulas coloniales. Y allí hablaba de que todo el municipio de Jambaló era resguardo indígena. Todo, no quedaba ni un solo lote, todo era resguardo indígena, o había sido resguardo indígena. Bueno, entonces fue cuando se da cuenta de que entonces ser indio es bueno, entonces. Sí, ¿por qué yo me consideraba? Porque mis padres nunca hablaron lengua conmigo, ni los vi hablando lengua, nada. Porque ellos eran de aquí, de Ambaló, Silvia. De Ambaló. Ambaló, no es Jambaló, sino Ambaló. Pero nunca hablaron tampoco la lengua de Silvia, no, nada. Entonces, por eso yo me consideraba campesino, hasta que creamos la organización campesina a nivel departamental. Participé yo en la organización departamental de usuarios campesinos, la municipal de Silvia, la municipal de Santander, la municipal de Caloto, Corinto. Bueno, todo eso yo estuve involucrado en esos conocimientos, en una experiencia bonita, pero al mismo tiempo era peligroso. Se volvió peligroso después de todo. Se volvió peligroso porque... Claro. Porque la mayor parte de sus compañeros de esa época y de esa actividad fueron muertos, fueron asesinados. Afortunadamente yo estoy vivo acá todavía. Allí estaba Manuel Trino Morales, que entiendo está en La Guajira, Javier Calambás, Gregorio Palechor, Gustavo Mejía, que fue asesinado. Ese fue el primero. El cura
Pedro León Rodríguez, bueno, y toda una serie... En tierra adentro a en tierra- Benjamín Dindicué. en tierra adentro de Benjamín Todos Dindicué, ellos fueron toda asesinados. una serie de personas que estaban Sí. involucradas en el tema. Y de allí ustedes pasan a la Bueno, conformación entonces del CRIC. cuando ya miramos esos documentos de resguardos y de comunidades indígenas, de todos los derechos, hasta de hablar la lengua, la necesidad de, todo eso, dijimos, entonces usuarios campesinos, Trino Morales decía, no es que yo he hablado con otros amigos y es que los indígenas no podemos seguir como campesinos, con usuarios, hay que crear ese movimiento indígena. Y que cuando estaban hablando había otro documento importante, el libro de Quintín Lame, Manuel Quintín Lame, ¿sí? Y allí estaba pues entonces la lucha del Quintín Lame, la necesidad de rescatar la lengua, la historia, y la necesidad de defender los resguardos como territorios indígenas propios, y la necesidad de fortalecer los cabildos como autoridad indígena, todo eso. Entonces, el CRIC nace tomando esas ideas de Quintín Lame. Desde a partir de ese momento dejamos de hablar campesinos y comenzamos a hablar la necesidad de un movimiento indígena. A partir de 1967, 68, 69, hicimos campaña ya para esa organización y en el 1971 en Toribío se hizo la primera asamblea del Consejo Regional Indígena del Cauca. Desde ahí nace ya con toda una programación. Hoy en día la presidente de la consejera mayor del CRIC es Carmen Eugenia Embuel Iguanás. Es un hecho que hace relevante en este momento la publicación del libro cuya autoría es de Pacho Gembuel y del maestro Diego Jaramillo Salgado. Francisco, usted estuvo también en cargos de dirección del CRIC y el CRIC realmente con una germinación incipiente en Toribío hoy cubre todo el espectro departamental y tiene una altísima incidencia nacional. ¿Cómo fueron esos primeros meses, años de la organización del CRI? Entiendo que usted fue secretario general del CRI. Sí, estuvimos. Bueno, de hecho ya organizaron a partir del 24 de febrero del 71, comenzamos un nuevo proceso. Nuevo en el sentido de que conocimos que había otra forma de lucha más propia, con indígenas. Comenzamos a hablar ya de la necesidad de ser indígenas, la necesidad de restaurar todo lo que era indígena. Bueno, entonces ese momento tan importante pues para el movimiento indígena, hubo necesidad de entonces estructurar la organización, la estructura pues directivas, presidente, vicepresidente, toda la directiva. Allí pues realmente comienza un trabajo arduo, ¿no? El primer presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca fue un compañero de Totoró, se llamaba Manuel Tránsito Sánchez. Pero él no funcionó. ¿Por qué? Porque después de la asamblea de Toribío en el 71, comienza una persecución tenaz de parte de los terratenientes contra sus terrajeros, contra sus líderes, especialmente con los cabildos. Entonces, a los 2 o 3 meses de haber constituido la organización indígena en Toribío, pues todos los gobernadores de cabildos de San Francisco, Toribío, Tacuello fueron encarcelados, llevados a la 3ª Brigada, por el simple hecho de incitar a
a la toma de tierras, incitar a recuperar sus tierras, solamente por eso. Para ello, entonces justificaban la detención de que estábamos creando grupos de guerrillas, grupos pues revolucionarios, bueno, ser comunistas. Pero resulta que en la primera asamblea llegó el doctor Olil Larrarte y se echó un discurso comunista. Entonces por eso todos los que no estaban conformes de la creación del CRIC acusaron de que eso no era tal CRIC, nada, ese era un partido comunista el que había hecho la asamblea, a causa de un discurso pues de Olil Larrarte. Sí, claro. Hay un grupo de profesionales, de políticos, de dirigentes de la época, como citados por usted en el libro y por Diego Jaramillo, ¿no? Como Omar Henry Velasco, Marco Aurelio Hormiga, Carmen Eugenia Ruano, Francisco Paz Ardila, Edgar Londoño, bueno, muchos. Gabriel Soler, Olil Larrarte, Álvaro Calvache Rojas. Todos estos personajes. Hubo un personaje muy interesante estuvieron de Páez del Alcázar, que fue Francisco Quintero, Paco Quintero. Sí, fueron gente que hizo mucho acompañamiento en este proceso, que además venían de las fuentes del gaitanismo y del movimiento revolucionario liberal. Sí. Y entonces vamos avanzando, ya el CRIC se estructura y se han celebrado ya inclusive los 40 años del CRIC. ¿Cree usted, si le dijéramos que hiciera una evaluación de la presencia del CRIC en el Cauca, cómo sería una corta evaluación a resultados respecto a las comunidades indígenas, respecto al desarrollo total del departamento? ¿Cuál es la visión de Pacho Gembuel hoy de esa entidad que ustedes ayudaron a fundar hace 50 años? Bueno, yo pues hago la conclusión que yo puedo hacer, digamos, es que valió la pena de habernos sacrificado o de haber sacrificado a muchos líderes indígenas y no indígenas también, porque Gustavo Mejía no era indígena. Fue el primer, ¿cómo puedo llamar? Fue el primer pues, personaje que le tocó pagar con su vida en Corinto, ¿no? Y de ahí los que la historia conoce, ¿no? Sí. Entonces se volvió tan importante, pero también peligroso para nuestras vidas, para muchos. Entonces hubo la necesidad de trabajar, buscar ayuda, buscar apoyo, y digamos, da el caso tan importante de que habían muchos profesionales no indígenas que estuvieron listos para apoyar al movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Mejía, él era, no tenía nada que ver con, pero él había sido revolucionario, el movimiento de independiente liberal, bueno, toda esta cosa del MRL, venían de toda esta gente, Palechor, Juan Gregorio Palechor del Sur, bueno, de toda esta gente, Omar Henry Velasco, nos acompañó el doctor Marco Aurelio Hormiga, ellos dos, no, los tres, Marco Aurelio Hormiga, Omar Henry Velasco y Olil Larrarte viajaron a Cali para mirar a los detenidos que estaban en Cali, los gobernadores de Toribío, San Francisco y Tacuello. Y fueron y sacaron muy rápidamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos ya conocieron la ley 89. En la ley 89 reconoce a los indios como menores de edad.
Entonces el doctor Omar Henry, o los que fueron allá, todos eran abogados, entonces conocían la ley ya de que no tenían derecho a estar en la cárcel como menores de edad, considerados como menores de edad, y que por lo tanto no era justo pues que mantenerlos encerrados allá en la cárcel. No tenían por qué acusarlos. Además, ellos históricamente tenían mucha razón de reclamar sus derechos. Conocieron eso al otro día que ya salieron libres. Mas no lo hizo Manuel Tránsito Sánchez porque él se quedó en casa y no regresó al movimiento CRIC. La gran verdad es que afortunadamente usted y el doctor Diego Jaramillo le dejan al Cauca este texto, que habrá que leerlo muchas veces y mirarlo desde diferentes ángulos para aproximarse a entender unas realidades. La segunda parte del texto que lo hace también llama la atención y se produce cuando Francisco Gembuel deja de ser el asistente del senador Anatolio Quirá. Porque el proceso de ser líder campesino, líder indígena, liderar un cabildo, liderar una asociación de usuarios, liderar ya un consejo regional indígena del Cauca con mayor fuerza, con mayor responsabilidad política, con mayor responsabilidad social también, porque entonces en algunas partes los indígenas no querían saber nada del CRIC, especialmente en Tierra Adentro, aquí en Caldono. ¿Por qué? Porque los cabildos se consideraban como menores de edad orientados por alguien que eran superiores. Esos superiores eran los sacerdotes católicos y los partidos tradicionales, desgraciadamente, ¿no? Como liberal o como conservador. A ellos era que obedecían. Entonces cuando eso ocurre, entonces tocaba que separar un poquito, distanciar un poquito tanto de la orientación religiosa como también de la orientación político-partidista. Entonces había que hablar más o menos ese tipo de cosas, entonces resultó ya un poco de distanciamiento de algunos resguardos. Decía que allá no podíamos ir porque nosotros éramos considerados comunistas. Bueno, entonces todo ese proceso lo pasé. Gracias a Dios, no me pasó nada, corrí peligros, tuve pues problemas con la familia y toda esta situación, y bueno, pero todo estuvo bien. Entonces, ya el caso de Jambaló con la presencia pues digamos de la necesidad de participar en movimientos políticos electorales para llegar a las alcaldías, a los consejos, a la diputación, y por qué no decirlo a la gobernación, que lo han hecho ya después de todo ese proceso, y al Congreso de la República. Bueno, todo eso ya cambió de acuerdo a la Constitución de 1991, perdón. Entonces es donde nace ¿cómo se puede decir? El deseo o la ambición de también ir allá a esos escenarios políticos partidistas y bueno, y ocupar cargos públicos, porque la Constitución Política del 91 ya reconoce al indígena ya no menor de edad, sino que era ya mayores de edad. Y al ser mayores de edad teníamos unos deberes, pero también unas responsabilidades, unos derechos y unas responsabilidades. Cobijados de estos dos formas de vivir ya, entonces participamos. Y cuando
me eligen como asistente político del senador Anatolio Quirá. Fue el gobernador Marden Arnulfo Betancur, él estaba gobernador del Cabildo Indígena de Jambaló. Y él había venido a una junta directiva del CRIC aquí en Totoró. Y allí hubo la propuesta de los cabildos de que era necesario que asistiera un indígena acompañando al senador allá en Bogotá. Entonces muchos resultaron de que no, pues que se consideraban que no eran capaces, que no tenían el apoyo. Entonces Marden, siendo gobernador del Cabildo de Jambaló, dice, pues hombre, yo le propongo el nombre de Francisco Gembuel para que lo nombre o lo nombremos acá como asistente político de Anatolio Quirá. Y yo no estaba, ni siquiera contaron conmigo para esa elección, yo estaba en la casa. Cuando ellos llegaron de esa junta directiva, entonces me dijeron, vea Pacho, lo que pasa es que tenemos una buena noticia. ¿Cómo qué sería? ¿Qué noticia traen? A ver, llegó Marden, siendo gobernador del Cabildo, y con Guillermo Tenorio de Toribí. Me dice, Pacho, vea, mira, tenés que irte de aquí, tenés que ir a trabajar a Bogotá. Y dice, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que hubo la necesidad de un asistente político de Anatolio Quirá en Bogotá, entonces te elegimos a vos. Entonces ya no va a decir que no, porque ya estás elegido. Ya se han resuelto. Sí, ya se han tomado el derecho nuestro, pues allá. Y ya no había nada que hacer. Entonces, como algo, pues, por no callarme bien, le decía, pero Marden y Guillermo, ¿qué daño le he hecho yo acá para que ustedes me manden tan lejos? Pero era por charlar, no por recochar. ¿Por qué me mandan tan lejos? Yo no le he hecho nada a ustedes. Así. Bueno, pues si ya eso es así, entonces me tocará ir. Sí, al otro día me dijo, prepárese para que la próxima semana tenés que estar en Bogotá y tomar posesión en el Senado. Ahí tengo la resolución que me tomó. Entonces, dice, bueno, listo, ahí tenés unos pasajes, te vas. Entonces yo leí, ¿la familia y qué? No, pues la familia ahí se queda aquí, está en la casa. Ya vivía en el pueblo, yo no vivía en el campo, en el pueblo de campo. Y eso fue el primer paso que hicieron. Yo estuve trabajando casi 10 meses allá y me sentí pues muy, no me sentía satisfecho para nada allá porque era un trabajo demasiado desconocido para mí. Ir a esos debates políticos en el Senado, ver una propuesta de un indígena, de una sola personita o dos allá, eran dos creo, haciendo una propuesta de locura, pues, las entidades territoriales indígenas, las ETIs, sí. Y nos pasamos, todo el tiempo que yo estuve allá, nos pasamos proponiendo, discutiendo, mirando, esperando las fechas que ellos ponían, los reemplazaban, bueno, y no pasó nada. Entonces yo le decía, nosotros aquí no estamos haciendo nada. Aquí no le parece que no se puede hacer las propuestas, decían que no, eso había que sostenerla, tenía tal como se había propuesto. Entonces no se hizo nada. Yo me vine todo, y entonces cuando en eso llega una propuesta de acá de la comunidad de Jambaló, ya había la necesidad de elegir pues alcaldes. Ya había elección de alcaldes sí, democráticamente, sí, por elección. Sí, por elección popular. Y me llega una cartica por ahí, me dice, Pacho, véngase urgentemente porque necesitamos que usted participe acá en la elección popular de alcaldes. Y yo le decía, ¿y quién me respalda? Le decía, nosotros le respaldamos. Y ellos pensaban fácil, ¿no? Llegué yo allá, pues, pensando que eso era lo mejor que yo estaba haciendo. Pero no había caído en cuenta de que yo estaba cometiendo un error grave ahí por político, ¿no? Un error grave político porque yo tenía que irme en contra
del movimiento político de los indígenas, la ASIO, la Alianza Social Indígena, y Marden ya era candidato también a la alcaldía. Ya la Alianza Social Indígena ya le había dado el respaldo, el aval. Y yo fui y me dijeron, Pacho, llegaste tarde, ya no podemos apoyarte porque ya Marden es el candidato nuestro. Bueno, listo. Llegué yo con esa noticia en la comunidad, ya los que me apoyaban eran pues líderes también ahí en Jambaló. Yo, no, entonces pues no importa, vamos a buscar otro respaldo político en Popayán. Vinimos a Popayán y al Partido Liberal. Y entonces ellos me dan el aval. Eso fue el delito de haber yo me distanciado de la Alianza Social Indígena y de haberme hecho elegir como candidato a la alcaldía de Jambaló, contraponiéndome al candidato de la Alianza Social Indígena. Es ahí que era Marden Betancur, sí, que venía de ser gobernador del Cabildo de Jambaló. Sí, Entonces yo le dije, no, yo no me presto para eso. Entonces me dicen, no, es que tiene que hacerlo, porque allá los líderes indígenas, los mayores, los viejos indígenas, consideraban que una persona de Loma Redonda no era muy bueno que estuviera de candidato. Consideraban pues que era el partido conservador y la parte alta, pues si usted conoce, toda la parte de Jambaló es muy liberal, ¿no? Nosotros los liberales no podemos apoyar al partido conservador y todo eso. Bueno, pues no discutí mucho, le dije, entonces vamos a ver qué nos pasa en Popayán. Y sí, me recuerdo mucho que nos apoyaron el Partido Liberal. No me recuerdo exactamente quién era el director del Partido Liberal en Popayán, pero me dieron el aval. Creo que en esa época estaba Papamija, creo que era. Ajá. Entonces hablamos con él, me dijo, no, pues tiene el respaldo de él en ese aval a Pacho y verá, él va a trabajar allá. Listo. Pues hasta ahí fue fácil, pero de ahí para allá, difícil. Ya los cabildos empiezan a decir que yo era un traidor y que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, comienza ya el problema, ¿no? En eso estábamos nosotros. Y yo en la campaña no hubo problemas. Yo hice la campaña y donde tenía que ir a las veredas, donde me apoyaban. Bueno, no pasó nada, todo bien. Llegaron las elecciones, Marden ganó, no hubo problemas, yo nunca llevé la contraria, nada. Pero al año, creo, desde estar en su gestión de alcalde, ya aparece un comunicado del ELN. Ese comunicado es el peor de los casos que ocurre. Amenazan a Marden, cuando ya siendo alcalde, le amenazan diciendo que Marden estaba organizando grupos de cooperativas de seguridad rural, toda esta cosa, los paramilitares y toda esa cosa. Bueno, fea esa cosa. Bueno, pero allá no hubo una mayor reacción. La reacción que tomaron, ¿sabe cómo fue? Los cabildos, el cabildo de Jambaló tomó una reacción muy, yo diría, apresurada, sin mayor análisis. Directamente me echan la culpa a mí, que ese comunicado que era del ELN, dijeron no. Ese comunicado es hecho por Pacho, se inventó para comenzar a molestar al alcalde. Y me hicieron una manifestación pública ahí en Jambaló, solo para decir que cualquier cosa que ocurriera contra Marden Betancur, el único responsable era yo, Pacho Joinvuel y sus amigos liberales de allí de pueblo. No más, sin ninguna, análisis serio político. Y tal como hicieron, terminaron esa situación así. Ese comunicado salió más o menos por allá en
a mediados o últimas semanas de mayo del 96. Y ya en el junio aparece entonces el movimiento Jacobo Arenas de las FARC. Y se toma la población de Jambaló. En esos días no había policía ahí. Se toma ya tranquilamente, todos bien armados, más armados que el mismo ejército se toman y querían hablar con el alcalde. Él no quiso hablar, no lo rechazó, según lo que yo no estuve muy presente, pero los que estuvieron viendo, escuchándolo, no fue muy amable con ellos, fue muy enfático, muy, ¿cómo se dice? Bueno, no los trató bien. No aceptó el diálogo, no solamente no aceptó el diálogo, sino que no le prestó los servicios que ellos solicitaron, le solicitaron que le prestara la volqueta para irse, no sé a dónde. Todo eso, yo no presto ningún servicio a gente como ustedes. Hay unas palabras feas, no los digo acá. Y entonces el comandante Carlos en su momento, él personalmente le dice, bueno, entonces usted sí es verdad que usted es un paramilitar. Vamos a ver esto, entonces cómo queda. Y le dicen, entonces, danos un permiso, nosotros vamos a hacer una reunioncita pública aquí en la Plaza de Mercado. Yo, no, nada, aquí no puede. ¿Por qué no se van de una vez? Porque yo no los quiero ver. Bueno. Salieron de la oficina, se fueron y fueron escribiendo unos grafitis en la forma tal como había salido en el comunicado del ELN en mayo. Acusaban de la misma manera y toda esa cuestión. Bueno, pero toda esa situación pasa. Yo no sabía cómo manejar esa situación, no tenía experiencia en ese sentido. Hay otras invitaciones a una charla personal ya de otros amigos, según ahí en Zumbico, me dicen, vaya a una reunión por la noche, necesitan verte ahí, hablar contigo. Me mandaron por ahí una cita, bueno, y yo fui. Y ahí estaban hablando. Cuando yo llegué bastante de noche, porque llegué tarde, como a las 7, 8 de la noche. Ya estaban seguramente de salida y me dijeron, vea, qué bueno que llegó Gembuel, vean, entonces la pregunta única es que necesitamos saber si usted te conoce verdaderamente, si el alcalde está exigiendo a las juntas de acción comunal que le hagan unos festivales o bazares que llaman, para que le aporten una plata que él tiene necesidades. Pues como eso era cierto, yo le dije, sí, eso sí, él lo hizo o lo está haciendo. Y entonces me dijo, bueno, confirmado, no necesitamos saber más ya. Y en ese momentico yo ni siquiera no me demoré nada en esa reunión, ahí arriba de la escuela de Zumbico. Y la persona que me fue a recoger en Jambaló y me tuvo que ir a dejar otra vez allá. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y estos dos amigos que están ahí en esa reunión y quiénes son? Y me dijo, no, son unos amigos que quieren ayudarnos, quieren apoyar en la seguridad. No más no quisieron decir, no me dieron más información. Como a los 15 días o 3 semanas otra reunión. Ay, bueno, pero tampoco sabía qué gente era. Ya me dijeron, esto es una obligación suya, tiene que ir allá a esa reunión, porque necesariamente tenés que estar allá para ver qué es lo que te van a proponer. Ahí sí me dijeron, no, es que es la guerrilla. Pues con la guerrilla yo no puedo jugar, entonces yo tenía que ir. Pero no me dijeron qué guerrilla era. Cuando yo llegué allá, ya no era allí en la vereda, sino bien en la montaña. Allá está la gente armada y me dijo, bueno, ya llegó Pacho, ya llegó la persona que necesitamos que nos aclare cosas. Yo le dije, pero ustedes quiénes son, ¿de qué grupo son ustedes? Me dijo, nosotros somos el Comando Cacique Calarcá del ELN. Yo le dije,
¿y cuál es la propuesta de ustedes o qué es que piensan hacer? Dijo, no, vamos a dar vigencia el comunicado de mayo. Yo le dije, ¿cómo así? Acuérdense, le dije yo, acuérdense que a nosotros ya nos hicieron, a causa de ese comunicado de ustedes, a mí ya me hicieron una manifestación los cabildos de Jambaló y de la zona norte, en Jambaló, y me echan la culpa. Si ustedes por alguna cosa cumplen lo que dice el comunicado, el único responsable era yo. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer? Le dije, ¿qué piensan hacer? Dijo, pues hombre, ya es una orden central, ya está declarado objetivo militar. Así que ya es objetivo militar, y cuando es. Así que usted está de acuerdo. No le dije, yo cómo voy a estar de acuerdo si a mí si ustedes hacen ese daño, la única víctima soy yo. Me van a echar a la cárcel, no sé qué, o qué irán a hacer conmigo. Yo no tengo ya dónde ir a esconderme. Digo, no, tranquilo, que le vamos a ofrecer la seguridad. Le dije, ¿cuál seguridad? Yo le dije, yo no estoy de acuerdo, no hagan eso. Dijo, no, lo que diga usted aquí no hay nada que hacer, ya es una orden. Eso comienza pues una situación tremenda. Bueno, y pensaba que de pronto no. Yo le dije, bueno, ¿y cómo lo piensan hacer o qué? Dijo, no, eso no es tarea suya, de saber a dónde o cómo lo vamos a hacer. No, eso no es tarea suya, eso no es tarea nuestra. Así que no podemos decirte a dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Puedes irte nuevamente? Yo estaba asustado porque yo estaba de acuerdo que ellos dijeran, bueno, lo vamos a echar atrás esa decisión. No fue así. Yo me asusté porque dije, no, eso se va a hacer. Así que esté o no de acuerdo, bueno, ya es cosa de ese es el lío más tremendo que he tenido en la vida. Es el problema más grave. Comienza pues la viacrucis mía y de la familia misma, toda esta situación. ¿Será que esta gente van a matar a este hombre o qué? ¿Cómo era? ¿Qué hicieron los cabildos? No hicieron nada por averiguar dónde había salido ese comunicado. Simplemente tomaron así. El único culpable es este señor. Porque es el único que, como él perdió, debe estar bravo, debe estar disgustado. Entonces quiere matar al alcalde. Así, de esa manera, en la manifestación pública de Jambaló, eso fue lo que me dijeron a mí. Y allí estaba Piñacue, era presidente o vicepresidente del CRIC, acompañado creo que por Luis Fernando Velasco en ese momento, joven ellos. Él hizo presencia de ese discurso de esos cabildos. Y pues yo le decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues yo no voy a hacer nada. Unos decían, no, usted tiene una acusación muy grave, ¿qué va a hacer? Yo le dije, no, pues yo no puedo hacer nada. Y los cabildos que hagan algo, a ver, que hagan algo. Entonces yo pensaba ir y avisar la determinación que estaban tomando en esa reunión en la montaña. Pero pensé, yo con la guerrilla no voy a jugar con mi vida, que en el momento que yo avise cómo lo están haciendo, qué planes tienen haciendo, pues el único responsable era yo de haberlo delatado. Entonces me callé. Dije, no, primero mi seguridad y la familia, todo esto. Y como toda esta situación se dio. Y los cabildos no hicieron nada, entonces lo que hicieron fue una asamblea en Santander, con la ASIN, con la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Y la única decisión que tomaron fue hacer la manifestación en mi contra y ya, pensaron que con eso habían resuelto el problema. A las 3 semanas creo que ya, eso fue más o menos en el mes de junio. Al mes y medio, a los 2 meses, casi los 3 meses, lo mataron. Sí, porque a Marden lo asesinan más o menos como en un mes de julio. No, agosto. Varios cabildos,
¿Cómo nos puedes contar esa parte? No, pues es decir, los cabildos tomaron una decisión netamente, como digo, política, diría yo, ¿no? Porque pensaron que acusándome a mí de que si algo pasara al alcalde, el único responsable era yo. Entonces pensaron que como yo estaba ya señalado, digamos, asegurado de que los cabildos me tomarían preso, yo no sé qué, si lo hacía efectiva el asesinato. Entonces pensaron que con eso habían resuelto el problema, con una asamblea, ¿no? Y resulta que no averiguaron más. El campamento del campamento insurgente del ELN estaba en su propio resguardo, ahí cerca seguramente, y no lo buscaron, que habían podido evitar precisamente ese asesinato. No lo hicieron. Se contentaron con acusarme a mí y ya. Pensaron que allí, como yo era el responsable, entonces yo le iba a parar eso. No, yo no tengo tanto poder para parar una cosa de eso y convencer a una guerrilla y decir, vaya, máteme a este señor. Eso no es así. Entonces, hay investigaciones. Creo que la JEP tiene una información muy importante, hecha ya, dicho por los mismos líderes de la zona norte, desde el tiempo en que las FARC lo estaba persiguiéndolo a él como un caso, ¿no? Antes de ser gobernador ya había sido perseguido por la FARC. Siendo gobernador lo invitaron a un diálogo en Corinto. No fue. Bueno, entonces continuando con este caso, pues yo lo que digo es que si los cabildos se hubieran puesto a investigar a fondo, no culpando, sino buscando a los responsables verdaderos, habían evitado ese asesinato. Lo habían evitado, porque es que estaban cerca de ellos mismos. Y entonces contentaron con culparme a mí porque ellos tenían interés de acabarme políticamente, porque ellos eran contrarios políticamente también, el gobernador, los líderes, todos ellos en su momento eran todos conservadores, pues. Entonces yo pienso que más lo hicieron por acabarme políticamente que por evitar claramente el asesinato. Y les dejaron que estos hicieran lo que les dio la gana, pues, ¿no? Y claro, y luego sí vino todo el calvario mío. Y lo más jodido es que los verdaderos responsables están allá y ni siquiera los castigaron. Después de todo ese proceso a mí me condenaron a muerte política. Yo no entendía eso tampoco. Yo decía, bueno, ¿y eso qué es, eso de muerte política? ¿Qué? Dice, no, lo que pasa es que vos perdiste los derechos, aquí todo. No puedes hacer nada. Y yo, ¿cómo así? Y tendrías que irte de aquí. Le decía, yo no me voy a ir, de ninguna manera. Y da el caso que me permanecí año y medio allá sin tener en cuenta las condenas de los cabildos. Como no le hice caso de las condenas del cabildo, entonces me pusieron las FARC. Me imagino que fueron ellos mismos los que colocaron, porque el 10 de junio del 98, de 1998, llegó una comisión de la Jacobo Arenas en la casa. Yo estaba solo ahí en la casa como a las 6 de la tarde, 5:30 o 6. Me dicen, ¿usted es señor Francisco Gembuel? Yo le dije, sí, yo soy yo. Una señora, una mona alta, joven, no muy vieja tampoco, lideraba esa comisión. Me dijo, vea, señor Gembuel, usted tiene problemas acá y traemos acá una advertencia perentoria, es una advertencia perentoria del comandante Jacobo Arenas de FARC. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, tienes que comenzar a acomodarte, en 30 días tenés que desaparecer de aquí, tú y tu familia. Pero hay otra cosa,
tenés que callarte la boca, no cuentes nada de lo que te estamos diciendo aquí, de esta advertencia, no le cuentes a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni al cabildo, ni a los jueces, ni al alcalde, ninguna autoridad. Cállate por mucho tiempo si quieres estar tranquilo donde vayas. Eso fue lo que me pasó. Por eso tuve que salir el 10 de julio del 98, digo, el 98 salí de Piendamó, de Jambaló a Piendamó. Francisco, indudablemente que todo ese proceso es una tragedia, no solo para Francisco Gembuel, sino que es una tragedia que a todos de alguna manera nos para toca, la familia. porque es una tragedia para la familia del alcalde Betancourt, para Francisco Gembuel, para la organización, para toda la comunidad, para la organización. Lleguemos como a manera de una conclusión al día de hoy, siendo que la lectura de este libro de Francisco Gembuel Pechené, de Diego Jaramillo Salgado, soportado en unos datos que lo hacen una narrativa muy organizada, debe servirle a todos, nos debe servir a todos para entender mínimamente que cualquier situación no puede juzgarse de manera rápida, sino que siempre se deben buscar razones, pruebas, causas profundas, a fin de que se pueda realmente esclarecer la justicia. En este momento, al parecer, se han venido dando una serie de circunstancias que contribuyen al esclarecimiento de estas situaciones, de estos hechos. Y máxime cuando precisamente Carmen Eugenia Pechené Gembuel Quiguanás es la presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca, y estamos en este momento donde hay un gobierno que está haciendo una serie de esfuerzos por los procesos de paz, entendiéndole, Francisco, su dolor, su sacrificio de tantos años. ¿Cuál sería como un mensaje de redondear esta entrevista, como un mensaje a las comunidades, a los cabildos, a todas las personas en este momento que conlleva una serie de esfuerzos de todas las comunidades por la paz, por la convivencia, por una vida digna, por una mejor relación del hombre con la misma naturaleza, que uno lo intuye en su personalidad, en su memoria, en su manera de ser? Bueno, pues primero que todo debo agradecer grandemente a Dios, al Señor Jesús, que es el único bueno en este mundo, el único que no comete errores, el único que es limpio y verdadero. Después nosotros los hombres no somos perfectos, siempre tenemos errores, y esos errores es lo que nos hace vivir a veces bien o mal, ¿no? Entonces yo pienso que estos acontecimientos tan dolorosos que me pasó a mí porque me dieron muerte política, que yo no lo sentí mucho tampoco. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que perder, porque yo he sido, desde mis padres no me han dejado nada de bienes materiales para perder. Lo único que perdí que debí salir amenazado, ¿no? Que eso sí me duele, porque yo no quería salir de allá, porque yo consideraba que era mi tierra. Yo nací allá y crecí allá, formé allá, trabajé, le presté muchos servicios a él, fui del consejo municipal, fui personero, bueno, ¿qué servicios no presté para los derechos humanos? Después me pagan así. Entonces, yo pienso que esto que me ocurrió a mí debe servirle mucho al movimiento indígena, a que no vayan a cometer errores como hicieron conmigo, errores muy graves, que lo priven a uno de sus derechos sin claridad, solamente porque yo
competí contrariamente a Marden Arnulfo Betancourt. Él ganó y yo perdí. Simplemente por eso consideraron de que yo era el enemigo de él. Yo nunca fui enemigo de él. Siempre fuimos amigos. Y pues lo que yo estoy haciendo, el libro debe servir para la... No es una amenaza, en mi libro no es una amenaza, ni es un regaño a nadie. Yo estoy indicando claramente de cómo se condena a una persona sin tener claridad de lo que ha hecho, ¿no? Y cómo a muchos les dan de ese tipo de castigos, lo castigan hoy día. Gracias a la nueva Constitución del 71, los cabildos tienen derecho como cualquier ciudadano, ¿no? Pero con mayores derechos porque son autónomos como cabildos y como autoridad para juzgar y condenar, ¿no? Pero del caso que yo considero, y en mi libro yo hablo de eso, que no investigaron a fondo para conseguir y delatar y mostrar a los verdaderos responsables y ahí sí castigar. Yo estoy indicando en el libro, vea, los principales responsables fueron incluidos. Es decir, fuimos condenados 5 personas. Yo, Jorge Quiguanás, Diego Yule, José Domingo Tombé, Floro Pechené. De los 5, digamos, condenados en la misma forma, solamente nos aplicaron a 2 en la parte práctica, ¿no? Prácticamente nos han ejecutado a 2, a mí y a Jorge Quiguanás. A los demás al año ya los incluyeron nuevamente en el cabildo, a otros y le dieron el derecho a hacer campañas políticas. Diego Yule, por ejemplo, él es concejal del municipio de Jambaló. Entonces, ¿qué pasa con esas condenas? Solamente es necesario buscar a alguien nomás y decir, este es el que hay que condenar, a estos no. Es la pregunta que yo me hago y eso es el error más grande que hay. Y yo lo que espero es que esto sirva para claridad a muchos casos que vendrán más adelante, porque hoy día todo ese proceso que se da, los asesinatos no han parado, siguen habiendo. Hace poco también ya hay un enfrentamiento ahí entre Pioyá y Jambaló, hubo un muerto de un indígena. Bueno, pues son cosas que históricamente, son cosas históricas que han golpeado gravemente a las comunidades indígenas, a los campesinos y a la ciudadanía en general. Por eso es necesario decir como conclusiones que yo digo, a mí me ha servido mucho el movimiento indígena, yo me formé ahí, yo no fui educado académicamente, no tengo conocimientos a fondo, solamente hice el 5º de primaria, eso que no lo terminé, eso es lo que yo tengo y con eso me defiendo a veces. Y entonces, gracias a Dios, estoy vivo con mi familia, con mi esposa que me acompaña, tengo esta pequeña propiedad modestamente para vivir y ojalá el movimiento indígena tome un rumbo claro para castigar a los responsables, ¿sí? Y no buscar a alguien que le convenga nada más, porque eso fue por conveniencia. Mi castigo, mi condena fue por conveniencia política, no fue por más. Bueno, Francisco Gembuel, muchísimas gracias. Esperamos que todos los caucanos interesados en profundizar más en los temas que hoy les hemos presentado en esta entrevista, consulten el libro Francisco Gembuel, Una vida entre la formación del CRI y víctima del conflicto armado. A Francisco Gembuel, a su familia, a Carmen Eugenia Gembuel
Kiwanás, presidenta del Consejo Regional Indígena del Cauca, a los cabildos, a todas las comunidades. Muchas gracias. A usted por estar acá.